La epístola está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y fortaleza, obraba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de Libertinos, y de Cireneos, y de Alejandrinos, y de hebreos de Cilicia y de Asia se levantaron contra Esteban, y se pusieron a disputar con él. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu que en él hablaba. Al oír pues tales cosas, estallaban de cólera su corazón, y rechinaban sus dientes contra Esteban. Mas como él estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, y a Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, clamando con gran gritería, se taparon los oídos, y después todos a una embistieron contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos depositaron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, que oraba y decía: Jesús, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó en alta voz diciendo: Señor, no les imputes este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los escribas y fariseos: Mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos degollaréis a unos, crucificaréis a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Yo os aseguro que todas estas cosas vendrán a caer sobre la actual generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge sus pollitos bajo las alas y no quisiste? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta, y así os digo, en breve ya no me veréis más, hasta que digáis: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos acólitos, miembros, futuros miembros, y queridos fieles también, esta misa se celebra especial atención por los servidores del altar. San Esteban la congregación lo ha tomado como el patrono, como aquel que a los ojos de Dios nos va a alcanzar las gracias para bien servir al altar. El primer diácono, aquel al que Dios le concedió la gracia de servir, no solamente al altar, sino servir con su sangre. Cuando uno estudia el catecismo, los mandamientos que Dios nos revela, además del orden natural, nos los revela para que conozcamos qué cosas debemos hacer para salvar nuestra alma, para ser felices. En el primer mandamiento tenemos, bien lo sabemos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y se pregunta el catecismo, ¿cómo se cumple este mandamiento? Tiene una doble cara este mandamiento, un mandamiento positivo: amar, hacer. Y nos va a explicar la Iglesia, este mandamiento se cumple dándole el culto que Dios se merece. Por un lado interno, el culto que merece Dios en cuanto la potencia de la criatura, que es la inteligencia y la voluntad. Que le sirva a Dios con lo que más tiene. Y lo que más tenemos es la inteligencia, conociéndolo, y con la voluntad amándolo. Esa es la primera razón como se sirva a Dios y como Dios quiere ser sabido. Pero también este culto pide el culto externo.
No basta, se pregunta el catecismo, ¿es suficiente el culto interno? Decir, sí, amo a Dios con mi inteligencia y mi voluntad, pero después no hago nada. Digo que creo en Dios, pero no me pongo de rodillas. Digo que sirvo a Dios, pero no le hago caso y no le presto la razón también del servicio que merece en el orden externo, de nuestras palabras, de nuestros actos, de los objetos sensibles. Y aquí tiene esta primera razón que Dios demanda en el orden, digamos, para la perfección del cristiano, para alcanzar la santidad, que también damos este culto externo, que es lo que hacemos hoy. Servimos al altar porque Dios merece ser servido así, porque Dios quiere ser servido. Pero no es menos importante también el precepto negativo que prohíbe. Por un lado manda el primer mandamiento y por otro lado nos prohíbe adorar a los ídolos. Y va a explicar la Iglesia que entre todos los pecados que se pueden cometer contra la religión, del culto contra Dios, ciertamente está la herejía, la idolatría, pero también dice el sacrilegio. Sacrilegio es el pecado por el cual se profana algo sagrado y se le usa de forma banal. Se le quita la razón que está exclusivamente puesto para Dios. Y va a decir, se pueden profanar las personas que son consagradas. Se pueden profanar los lugares, los templos. Y se pueden profanar también las cosas, un cáliz. Una cosa que está puesta exclusivo uso de Dios, se la usa de forma que no tiene esta atención, esta reverencia que se merece Dios. Y aquí para nosotros también tiene esta razón de atender, que no solamente tenemos que darle el culto, sino que nos prohíbe muchas cosas que uno podría decir, bueno, el sacrilegio es algo, pecado grave, sí, gravísimo, el más grave de todos. Pero fuera de este pecado grave, también nos prohíbe tratar las ceremonias sin respeto. Nos prohíbe también que las cosas que vamos a hacer no las hagamos con la forma como Dios lo merece. Y hay una forma de sacrilegio. Cuando en la misa nueva uno ve a veces gente que está sirviendo en el altar o en la mesa, más que en el altar, con la buena intención de servir a Dios, porque nadie va ahí sino porque quieren servir a Dios. Y se ponen los ornamentos y se trata de servir según lo que pueden, lo que saben, lo que les dicen de forma lo más adecuada que se pueda. Pero cuando uno la pone al lado de la misa tradicional, uno se da cuenta que más allá de la buena intención que pueda haber, más allá del respeto que se pueda tener, hay una profanación en el rito como tal. Las cosas no son tratadas santamente. Empezando por la Eucaristía. Si uno cree que está realmente presente en el altar, Dios nuestro Señor. Justamente, fíjense, la fiesta de San Esteban está insertada en la octava de la Navidad, que Dios nuestro Señor vuelva a nacer en el portal. Y nace cada vez en el altar. Y si uno cree que realmente nuestro Señor está presente verdadera, real y sustancialmente, y Dios le demanda este culto, porque Él mismo ha bajado por nosotros, como no servirle de la forma más sagrada que se puede. Por eso no basta la buena intención. No basta tener un corazón. Una cosa es la culpa, Dios me dirá la culpa. Eso nos toca a nosotros, ciertamente. Pero en el orden externo que se merece Dios y que el externo mueva lo interno, porque no somos independientes, tiene esta razón de que cada vez que no le damos el culto que se merece Dios, lo estamos profanando. Por eso para nosotros tiene que ser no solamente un privilegio, un honor, una dicha que Dios nos ha concedido esta misa. Que nos ha concedido esta misa, que nos ha permitido llegar hasta el altar. Que nos ha permitido servirle como Dios quiere que se sirva. Y fíjense qué parecido que es el servicio que hacemos
en el altar con la Navidad. Nuestro Señor va a nacer en un lugar pobre, en un lugar que no es merecido para el que es el creador de todas las cosas. Va a tocar posada en la ciudad y no hay lugar para él, el que sostiene todas las cosas, el que hace el lugar para todos. Y termina en un lugar pobre, que son así a veces nuestras capillas. ¿Qué merecería nuestro Señor sino la gran catedral, el lugar más solemne y mejor? Pero no se puede muchas veces. Pero con todo Dios quiere nacer en el pesebre y Dios quiere bajar a este altar. Y Dios quiere ser servido por... No hay gente de la corte celestial. Hay animalitos. No somos animalitos. Pero muchas veces nos comportamos como estas ovejitas que ponemos delante de nuestro Señor. Y lo que le podemos brindar es el servicio que podemos darle, de acompañarlo, de servirle con el calor, como hacían estos animales, y el honor que se merece Dios nuestro Señor. La oveja se va a inclinar a Dios nuestro Señor. Los animales van a estar sirviendo a nuestro Señor. Y importante porque incluso siendo estas ovejitas, están al lado de las personas más santas que hay. Como Nuestra Señora va a tener estas caricias con estos animales que le van a dar la protección al resguardo a nuestro Señor. Como San José va a estar velando, y también además de San Esteban van a estar la Virgen y San José velando por todos aquellos que sirven al altar. No puede ser de otra forma. Porque aquel que le da un pequeño servicio a nuestro Señor y mucho más en el nacimiento de nuestro Señor al altar, tanto más va a estar preocupándose ahora y en la hora de su muerte. Entonces María Santísima, San José y San Esteban, nuestro patrono, nos conceda la gracia de siempre servirle dignamente como un Dios se merece y que nos alcance Dios el premio de servir a la bondad de Dios, entrar en la felicidad eterna. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.